Hay algo que se repite casi todos los años, y probablemente también te pasa a ti. Llega el fin de año, bajas un poco el ritmo, miras hacia atrás y, casi sin pensarlo, empiezan a aparecer los propósitos para el año que viene. Te dices cosas como, este año sí voy a ahorrar, este año sí bajo de peso, este año sí estudio, este año sí aprendo inglés, este año sí le dedico más tiempo a mi familia. Hasta aquí, todo suena bien. El problema aparece cuando miras con honestidad tus propósitos del año pasado y del año anterior, y, si eres todavía más sincero, los de hace 5 años, te das cuenta de algo incómodo pero muy común. Los propósitos suelen ser prácticamente los mismos. No es algo raro, no es un problema solo tuyo, es una situación cotidiana que le pasa a la mayoría de las personas. Y no ocurre porque no seas capaz, ni porque te falte carácter o disciplina. Muchas veces ocurre porque nadie nos enseñó cómo definir bien un propósito y, sobre todo, cómo convertirlo en acciones concretas que se sostengan en el tiempo. Por eso, en este video vamos a hacer 2 cosas muy claras. Primero, vamos a profundizar en cómo definir de verdad tus propósitos, para que no se queden en buenas intenciones. Y segundo, vamos a ver herramientas prácticas que te van a ayudar a llevarlos a la acción, día a día. La idea es que cuando llegue el final del próximo año y mires hacia atrás, no tengas que decir otra vez este año sí, sino que puedas decir con tranquilidad, lo hice, lo cumplí, lo logré. Y para que eso sea posible, hay un punto que necesitas entender desde el comienzo, un punto que parece sencillo, pero que marca toda la diferencia. No es lo mismo tener un deseo, que construir un propósito. Hay una diferencia fundamental que casi nunca nos explican con claridad, pero que cambia por completo la forma en la que encaramos nuestros objetivos. Un deseo es algo que queremos, algo que suena bien, algo que, dicho en voz alta, incluso se siente motivador. El problema es que, muchas veces, el deseo se queda ahí, en una idea general, en una intención vaga, en algo que no termina de aterrizar. Un propósito, en cambio, es otra cosa. Un propósito tiene fondo, tiene intención real, tiene dirección. Por eso esta frase resume muy bien la diferencia. Un deseo se dice fácil, un propósito se construye. Cuando dices, este año quiero ahorrar, o este año quiero bajar de peso, eso todavía no es un propósito. Eso es apenas el punto de partida. El propósito empieza cuando dejas de preguntarte solo qué quieres y empiezas a hacerte preguntas más profundas. Por ejemplo, ¿para qué quiero esto? Esta pregunta es clave porque te obliga a ir más allá del objetivo superficial. No se trata de ahorrar por ahorrar o de bajar de peso solo por una cifra. Se trata de entender qué hay detrás. Tranquilidad, salud, libertad, seguridad, energía, tiempo. Cuando conectas el objetivo con un para qué claro, deja de ser una idea bonita y empieza a tener sentido real. Luego viene otra pregunta igual de importante. ¿Qué va a cambiar realmente en mi vida si lo logro? Aquí es donde el propósito empieza a tocar la realidad. Empiezas a imaginar consecuencias concretas. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué decisiones se van a facilitar? ¿Qué problemas se van a reducir? Si no hay un cambio tangible asociado, el cerebro lo percibe como algo opcional, y lo opcional casi siempre se posterga. Y finalmente, ¿por qué esto es importante para mí ahora? No en algún momento de la vida, no algún día, ahora. Esta pregunta ancla el propósito en el presente, le pone urgencia, contexto y prioridad. Te ayuda a entender por qué este objetivo merece espacio en tu vida hoy, con todo lo que ya tienes encima. Mientras el deseo suele quedarse en la cabeza, el propósito baja a la realidad, y es justo ahí, en ese aterrizaje, donde empieza a marcar la verdadera diferencia. Entender la diferencia entre un deseo y un propósito es el primer paso, pero una vez tienes clara esa diferencia, aparece otro error muy común que sabotea incluso a los propósitos bien intencionados. No necesitas 10 propósitos para que el año valga la pena. Muchas veces hacemos listas largas pensando que eso nos va a motivar más, que mientras más cosas pongamos, más compromiso vamos a tener. Pero en la práctica suele pasar exactamente lo contrario. Intentar cambiar muchas cosas al mismo tiempo termina siendo agotador. No tenemos energía infinita, no tenemos foco ilimitado, y tampoco podemos ser disciplinados en todo el tiempo. Por eso, 1, 2 o máximo 3 propósitos bien definidos suelen tener mucho más impacto que 10 deseos generales. Cuando intentas hacerlo todo, terminas no sosteniendo nada. Y lo más delicado es que después sacas una conclusión equivocada. Crees que el problema eres tú, que te falta constancia, que no sirves para cumplir lo que te propones, cuando, en realidad, el problema no fue tu capacidad, sino la forma en la que planteaste el cambio.
A veces, avanzar de verdad implica elegir, y elegir también significa renunciar a lo que no es prioridad ahora, no porque no sea importante, sino porque no es el momento. Ahora bien, incluso si eliges pocos propósitos, hay algo más que define si se van a sostener en el tiempo o no, algo que marca la diferencia entre abandonar a los pocos meses o llegar hasta el final del año con resultados reales. Antes de pensar en el cómo, antes de hablar de disciplina, hábitos o planes, hay una pregunta que no puedes saltarte. ¿Para qué quiero lograr esto? No es una pregunta bonita, es una pregunta necesaria. ¿Para qué quieres ahorrar? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres bajar de peso? Detrás de cada propósito hay algo más profundo, un problema real que quieres resolver, una necesidad que no siempre dices en voz alta. Tal vez no es solo ahorrar, sino sentir tranquilidad. No es solo estudiar, sino abrir oportunidades. No es solo bajar de peso, sino recuperar energía, salud o confianza. Porque cuando un propósito no tiene un para qué fuerte, cuando no conecta con algo que realmente te importa, se abandona fácilmente. En cambio, cuando el para qué está claro, cuando tiene sentido personal, el propósito se sostiene incluso en los días en que no hay ganas. Y esos días, inevitablemente, van a llegar. Tener claro el para qué le da sentido al propósito. Pero todavía hay algo que muchas veces se pasa por alto y que puede marcar la diferencia entre avanzar con calma o cargar con una presión innecesaria. Antes de continuar, si esta información te está siendo útil, no olvides dar me gusta al video y suscribirte al canal. Continuamos. Este punto es clave y casi nunca se habla de él. No todos los propósitos son necesarios para todas las personas, ni para todas las etapas de la vida. Una persona que está estudiando tiene prioridades muy distintas a alguien que ya está desarrollándose profesionalmente. Alguien con hijos pequeños vive una realidad completamente diferente a alguien cuyos hijos ya son grandes. Por eso, un buen propósito no es el que suena bien cuando lo dices en voz alta, sino el que tiene sentido para el momento de vida en el que estás hoy. Hacerse esta pregunta es fundamental. ¿Esto que quiero lograr realmente es una prioridad ahora? ¿O es algo que simplemente se escucha bien, pero no encaja con tu realidad actual? Elegir bien el momento no es renunciar a tus sueños, es darles el espacio correcto para que puedan sostenerse, y esa elección, muchas veces, es parte del éxito del propósito. Cuando el propósito tiene sentido para tu momento de vida, aparece el siguiente paso, que parece obvio, pero que muchas veces se deja a medias. Pasar de la intención a la claridad. Necesita volverse concreto. Decir quiero ahorrar no es suficiente. Decir quiero estudiar no es suficiente. Un propósito empieza a ser real cuando puedes responder con claridad preguntas muy simples, pero muy poderosas. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo vas a saber que estás avanzando? No se trata de obsesionarse con los números ni de volverse rígido. Se trata de tener claridad. Cuando el propósito es concreto, deja de ser una idea bonita y se convierte en algo que puedes gestionar, ajustar y sostener en el tiempo. Y ahí ocurre algo importante. Empiezas a ver avances. Y esos avances, por sí solos, se convierten en una gran fuente de motivación. Una vez que el propósito tiene sentido, una vez que está claro el para qué, y una vez que ya lo has acotado, hay algo más que resulta fundamental. Desglosarlo en acciones pequeñas y alcanzables. Un propósito muy grande, sin pasos claros, termina siendo abrumador, y cuando algo abruma, lo más común es que se postergue, primero para mañana, luego para la próxima semana, y finalmente se abandona. En cambio, cuando el propósito se baja a acciones concretas, a cosas que realmente puedes hacer en tu día a día, deja de sentirse pesado, empieza a sentirse posible. Aquí no se trata de hacerlo perfecto, se trata de avanzar con constancia. Los propósitos no se cumplen por un gran esfuerzo puntual, se cumplen porque construyes una estructura sencilla que puedes sostener en el tiempo, incluso en semanas difíciles. Y para que esto se vea más claro, veamos algunos ejemplos muy concretos. Muchas personas dicen que este año van a ahorrar, y la idea suele quedarse ahí. Veamos cómo ese deseo empieza a transformarse en un propósito real. El deseo es simple, quiero ahorrar. El propósito empieza a tomar forma cuando aparece el para qué. Quiero ahorrar porque quiero tener tranquilidad financiera y estar preparado para imprevistos. Ahí ya no se trata solo de dinero, sino de seguridad y calma. Luego viene el momento de acotar el propósito. Definir cuánto vas a ahorrar. Por ejemplo, el 10% de tus ingresos. Decidir cuándo hacerlo. Todos los meses. Definir en cuánto tiempo. Durante todo el año. Y establecer cómo sabrás que estás avanzando, viendo que el ahorro mensual se cumple y que tu fondo crece.
Después, ese propósito se baja a pasos alcanzables. Decidir desde ahora cuánto vas a separar cada mes. Automatizar el ahorro apenas recibes tus ingresos. Ajustar pequeños gastos que hoy no son prioridad. Revisar una vez al mes cómo vas, sin castigarte, solo ajustándote. Así, el ahorro deja de ser una idea lejana y se convierte en una acción concreta y repetible. La lógica es la misma, incluso cuando el propósito no tiene que ver con dinero. Veamos otro caso muy común. Otro deseo que aparece casi todos los años es bajar de peso. De nuevo, la intención está, pero muchas veces falta estructura. El deseo es claro, quiero bajar de peso. El propósito se define cuando aparece el para qué. Quiero bajar de peso para sentirme mejor, tener más energía y cuidar mi salud. Otra vez, no se trata solo de kilos, sino de bienestar. Luego se acota el propósito. Definir cuánto quieres bajar, por ejemplo 6 kilos. Decidir que será de forma progresiva. Establecer un plazo razonable, como 6 meses. Y definir cómo sabrás que avanzas, con revisiones periódicas, no diarias, para ver un progreso real. Después, el propósito se traduce en pasos alcanzables. Definir hábitos básicos que realmente puedas sostener. Evitar cambios extremos. Programar actividad física realista. Ajustar la alimentación poco a poco. Revisar avances cada cierto tiempo y no castigarte por un día malo. Porque, una vez más, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo posible. Antes de cerrar, hagamos un repaso breve. Primero, no es lo mismo un deseo que un propósito. El deseo se queda en la intención. El propósito se construye con decisiones y acciones. Segundo, no necesitas 10 propósitos para el año. Con 1 o 2 bien definidos es más que suficiente para generar cambios reales. Tercero, todo propósito necesita un para qué claro, algo que tenga sentido personal y que lo sostenga cuando la motivación baja. Cuarto, es clave preguntarte si ese propósito encaja con tu momento de vida actual. No todo es para ahora, y elegir bien el momento también es avanzar. Quinto, el propósito necesita ser concreto y medible. ¿Cuánto, cuándo y en cuánto tiempo? Y por último, desglosarlo en pasos pequeños y alcanzables es lo que permite sostenerlo en el tiempo y convertirlo en parte de tu día a día. Este año, más que proponerte muchas cosas, te invito a hacer algo diferente. No repitas deseos, construye un propósito. Un propósito que tenga sentido para ti. Un propósito que puedas sostener. Un propósito que, cuando llegue diciembre, te permita mirar atrás con calma y decir este sí lo cumplí. Y antes de empezar el año, hazte una última pregunta con honestidad. ¿Lo que estás planeando para el próximo año es solo un deseo, o ya es un verdadero propósito? Si quieres profundizar en cómo crear hábitos, cómo dejar la procrastinación, cómo organizar tu tiempo, y cómo ser más disciplinado, te dejo aquí la lista de reproducción completa de esta serie. Te va a acompañar muchísimo en este proceso. Nos vemos en el próximo video.